Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 19. Nos marchamos a primera hora del día siguiente con el resto de la flota. La playa de Aulide pareció extrañamente desnuda cuando la contemplamos desde la popa. Las únicas evidencias de nuestra estancia eran las zanjas de las letrinas y las cenizas blancas de la pira de Ifigenia. Al despertar aquella mañana, le conté a Aquiles lo que me dijo Odiseo, que él no podría haber visto a tiempo a Diomedes. Me escuchó con desgana. Tenía grandes ojeras a pesar de haber dormido mucho. Da igual, ya está muerta. Al zarpar, caminó por cubierta detrás de mí. Yo le mostré cosas para animarlo, como los delfines que iban junto a nosotros o las nubes cargadas de lluvia que se formaban en el horizonte, pero estaba apático y me escuchaba solo a medias. Más tarde lo sorprendí practicando movimientos de combate y golpes de espada con cara de pocos amigos. Cada noche atracábamos en un puerto distinto, pues nuestras naves no se habían construido pensando en singladuras largas, así que tocaba hacer navegación de cabotaje. Los únicos hombres a los que veíamos eran nuestros propios fitios y a los argivos de Diomedes. La flota se dispersaba para evitar que una sola isla se viera obligada a acoger a todo un ejército. Yo estaba convencido de que no era casual que nos hubiera tocado navegar junto al rey de Argos. ¿Piensan que vamos a huir? Yo hice todo lo posible por ignorarlo y él pareció conforme con dejarnos en paz. Todas las islas me parecían iguales, acantilados altos de paredes blanquecinas y playas llenas de rocas que rasguñaban la parte inferior de nuestros esquifes con sus uñas terrosas. Solían estar llenas de maleza, entre la cual se abría paso a duras penas olivos y cipreses. Aquiles casi ni reparó en nada de ello, permanecía inclinado sobre las piezas de su armadura, puliéndola hasta hacerla refulgir al sol como si fuera una hoguera. Al séptimo día de singladura llegamos a Lemnos, al otro lado de la boca del estrecho de Helesponto. Era pantanosa y menos alta que la mayoría de nuestras islas. Había muchos remansos de aguas estancadas llenas de nenúfares. Localizamos una laguna a cierta distancia del campo y nos sentamos junto a ella. Las chinches pululaban por la superficie acuosa y entre los carrizos asomaban ojos bulbosos. Nos hallábamos a tan solo 2 días de Troya. ¿Cómo fue cuando mataste a ese chico? Alcé la vista. Su rostro estaba en penumbra y los cabellos le caían alrededor de los ojos. ¿A qué te refieres? Él asintió sin dejar de mirar las aguas, como si estuviera leyendo en sus honduras. ¿Cómo fue? Es difícil de describir. Me había tomado por sorpresa. Cerré los ojos para conjurar la escena. Sangró enseguida. De eso sí me acuerdo, y me sorprendió sobremanera cuánta sangre salió. Se le abrió la cabeza y asomaron un poco sus sesos. Luché para controlar la amnesia que me atenazaba incluso ahora. También recuerdo el sonido que hizo su cabeza al chocar contra la roca. ¿Se retorció como hacen los animales? No me quedé. Permaneció en silencio durante un buen rato. Mi padre me aconsejó que los considerara animales. Me refiero a los hombres a los que maté. Abrí la boca para decir algo, pero volví a cerrarla. Él no apartó la vista de la superficie de la laguna. No creo que pueda hacerlo, admitió con sencillez, tal y como era su hábito. Las palabras de Odiseo me cayeron encima, pesadas como una losa. Estupendo, quise decir. Pero, ¿y qué sabía yo en realidad? No tenía que ganarme la inmortalidad en la guerra. Me abrazaba la paz. No dejo de verla, la muerte de Ifigenia, dijo en voz baja. Lo entendía, pues tampoco yo dejaba de recordar la salpicadura de sangre y la sorpresa y el dolor en sus ojos. No siempre va a ser así, me oí decir. Ella era una muchacha, alguien inocente. Esos hombres contra quienes vas a luchar son guerreros dispuestos a matarte si tú no golpeas primero. Él se volvió a mirarme con fijeza e intensidad. Pero tú no vas a luchar, ni aunque te asesten un lanzazo, lo odias. Esas palabras habrían constituido un insulto si las hubiera pronunciado otro hombre, porque no poseo la habilidad necesaria, aduje. No creo que esa sea la única razón. Tenía los ojos verdes y café, como el bosque, pero incluso a la escasa luz del crepúsculo se le advertía el tono dorado. Tal vez no, respondí al cabo de un rato. Pero, ¿me perdonarás? No necesito perdonarte, alargué la mano para tomar la suya. Tú no puedes ofenderme. Hablé con cierta precipitación, pero con toda la convicción de mi corazón. Antes de siquiera mover los labios, Aquiles liberó su mano de la mía y rodó junto a mi pie en un movimiento borroso de tan rápido, tanto que no pude seguirlo con la vista. Cuando se irguió, llevaba entre los dedos algo flácido y largo, muy similar a un trozo de cabo mojado. Miré la cosa fijamente sin comprender nada. Una hidra, anunció Aquiles. Era una serpiente de agua de color pardo agrisado. La cabeza le colgaba rota a un lado, pero el cuerpo aún seguía estremeciéndose un poco mientras agonizaba. Ni siquiera la vi, conseguí farfullar. Sentí que me debilitaba. Quirón nos había hecho memorizar los hábitats y colores de las serpientes.
café grisáceo, agua, se enfadaba enseguida, su mordedura era letal. Tampoco hacía falta, la vi yo. Se mostró más sosegado a partir de ese momento, y dejó de pasear por la cubierta o mirar por la borda, pero yo sabía que la muerte de Ifigenia aún le pesaba en el ánimo, en el de los dos, en realidad. Aquiles tomó por costumbre llevar siempre una de sus lanzas, la lanzaba al aire y la recogía una y otra vez. Poco a poco, la flotilla empezó a perder unidades. Algunos se decantaron por la vía más larga, la del sur, junto a la isla de Lesbos. Otros prefirieron la ruta más directa, y ya estaban esperando cerca del Sigeo, al noroeste de Troya. Y otros, como era nuestro caso, navegamos junto a la costa tracia. Nos reunimos otra vez en Ténedos, una isla situada en los aledaños de la amplia costa troyana, donde nos agrupamos y a grito pelado nos fuimos pasando de un barco a otro el plan de Agamenón. Los barcos de los reyes navegarían al frente y sus hombres se desplegarían detrás. Las maniobras en aquel lugar fueron un caos y se produjeron 3 colisiones, y todas las naves acabaron desportillando algún remo contra el casco de otras próximas. Al final quedamos situados entre Diomedes, a nuestra izquierda, y Meriones, a la derecha. Resonó el redoble de tambores y se adelantó la primera fila de naves, bogada a bogada. Agamenón había transmitido la orden de avanzar todos a la vez y despacio para mantener las filas, pero nuestros reyes aún estaban un poco verdes en eso de acatar las instrucciones de otro hombre, y cada uno ansiaba ser el primero en llegar a Troya. Los remeros empezaron a sudar a chorros cuando sus jefes los azotaron. Nosotros nos fuimos a la proa junto a Fénix y Automedonte para observar la línea de costa cada vez más próxima. Aquiles acariciaba y empuñaba la lanza con despreocupación y le daba palmadas con una cadencia que los remeros empezaron a seguir a la hora de bogar. Empezamos a distinguir contornos en el gran arenal cuando nos acercamos todavía más y comenzaron a surgir árboles altos y montañas del borrón verde y café que hasta ese momento había sido la línea costera. Hay hombres en la playa, anunció Aquiles, que entornó los ojos y añadió, van armados. No llegué a contestar porque un cuerno sonó con fuerza en alguna nave de la flota, y otras respondieron enseguida. El viento nos trajo un eco débil de gritos. Habíamos contado con sorprender a los troyanos, pero ellos ya sabían de nuestra llegada y nos estaban esperando. Los remeros de toda la línea hundieron los remos en las aguas para ralentizar el acercamiento, pues los hombres de la playa eran soldados, sin el menor género de duda. Todos vestían el negro carmesí de la casa de Priamo. Una viga corría entre sus filas levantando nubes de arena. Su ocupante lucía un casco con crines de caballo y la fortaleza de su cuerpo se advertía incluso a lo lejos. Era corpulento, sí, pero no tanto como Áyax, Telamonio o Menelao. Emanaba un aura de poder procedente de su propio carro de guerra, de la forma en que se cuadraba de hombros y de lo erguida que mantenía la espalda, recta hacia el cielo. Ese no era un príncipe perezoso entregado a una vida licenciosa y de embriaguez, como se decía de los orientales. No podía ser otro que Héctor. Abandonó el carro de un salto sin dejar de gritar a sus hombres, que enristraron la lanza y enflecharon el arco. Todavía nos hallábamos fuera de su alcance, pero la marea nos arrastraba hacia la costa a pesar de los remos y las anclas que nos aferraban al fondo. La confusión reinó en la primera fila, convertida ya en un griterío. Agamenón no tenía otras órdenes que aguantar la posición y no desembarcar. Casi estamos al alcance de sus flechas, comentó Aquiles. A nuestro alrededor reinaba el pánico y el sonido de pisadas a la carrera sobre cubierta, pero él no se alarmó. Estudié la costa, ahora muy cercana. Héctor había desaparecido, retirándose hacia la posición de otro destacamento de tropas, pero delante de nosotros había un capitán con justillo de cuero y un casco metálico que le cubría todo el rostro, salvo la barba. Enflechó el arco y tiró de la cuerda hacia atrás cuando la fila de naves se acercó un poco más. No era un arma tan grande como la de Filoctetes, pero no le andaba a la saga. Suspiró cerca del astil de la flecha y se preparó para matar a su primer griego. No llegó a tener la ocasión. No vi moverse a Aquiles, aunque sí oí el silbido del aire y una exhalación suave. Cuando miré, había soltado la lanza, que surcaba la distancia existente entre nuestra posición y la playa. Un gesto simple, ningún lancero podía arrojar su arma, ni la mitad de lejos de lo que alcanza una flecha. Va a quedarse bien corta, supuse, mas no fue así. La punta oscura atravesó limpiamente el pecho del hombre, empujándolo hacia atrás y haciéndolo caer. Su arco vibró inofensivamente y la flecha salió errática de entre sus dedos sin vida. El oficial quedó tumbado sobre la arena y jamás se levantó. Una salva de gritos y cuernos triunfales se levantó de entre los barcos próximos al nuestro, pues lo habían visto todos. Las nuevas se propagaron entre la fila de barcos griegos en todas direcciones. Nuestra era la primera sangre, vertida por el semidios y príncipe de Fitia. El rostro de Aquiles estaba en calma, casi pacífico. No parecía el de un hombre que había obrado un milagro. En la costa, los troyanos agitaron las armas y gritaron palabras con acento áspero y extraño. Un grupo se arrodilló junto al caído. Detrás de mí oía a Fénix susurrarle algo a Automedonte, que se marchó a la carrera para reaparecer al cabo de un momento con un manojo de lanzas. Aquiles tomó una sin mirarla siquiera.
La sopesó y la lanzó. Esta vez sí lo observé. Contemplé la curva de su brazo y lo erguido de su mentón. A diferencia de muchos soldados, no hizo una pausa para apuntar o mirar. Conocía el destino de la lanza. En la playa se desplomó otro hombre. Ahora que estábamos muy cerca, nos llovían flechas desde ambos lados de la playa. Muchas caían al agua y unas pocas se hundían en mastiles y cascos. Algunos hombres gritaron a lo largo de la línea de barcos. Sufrimos algunas bajas. Automedonte le entregó un escudo a Aquiles, que lo tomó con calma y me dijo: «Quédate detrás de mí». Yo así lo hice. Él desvió con el escudo una flecha que venía por nosotros y tomó otra lanza. Los soldados cada vez estaban más fuera de sí, pero sus jabalinas y saetas, lanzadas con un exceso de entusiasmo, se perdían en las aguas. En algún punto de la línea, Protésilas, príncipe de Filace, saltó de la proa entre risas y comenzó a nadar hacia la orilla. Tal vez estaba bebido, quizá el ansia de la gloria le enardecía la sangre, o a lo mejor deseaba superar al príncipe de Fitia. Pero el propio Héctor arrojó una lanza vibrante que lo alcanzó de lleno, tiñendo de rojo toda la espuma de alrededor. Fue el primero de los griegos en morir. Nuestros hombres se amontonaron en esquifes, los bajaron con cabos y se dirigieron en tropel hacia la playa. Los troyanos estaban bien organizados, pero la playa no ofrecía defensa natural alguna, y nosotros los aventajábamos en número. A una orden de Héctor, los troyanos tomaron los cuerpos de los compañeros caídos y abandonaron el grao, dejando claro que matarlos no iba a ser nada fácil. Capítulo 20. Ganamos la orilla, varamos las primeras naves sobre la arena, enviamos exploradores por delante para evitar nuevas emboscadas del enemigo y apostamos guardias. Nadie se desprendió de la armadura a pesar de la elevada temperatura. Mientras los barcos atestaban la playa detrás de nosotros, enseguida se determinaron los emplazamientos del vivac de cada rey. El campo asignado a los fitios estaba en el confín más lejano de la playa, lejos de cualquier ágora, Troya y los demás caudillos. Miré por el rabillo del ojo a Odiseo, pues él era quien había asignado los lotes de terreno, pero mantuvo el rostro tan afable e inescrutable como de costumbre. ¿Cómo sabemos hasta dónde hemos de ir?, preguntó Aquiles con una mano sobre los ojos, a modo de víscera, mientras miraba al norte. La playa parecía no tener fin. «Avancen hasta que se acabe la arena», respondió Odiseo. Aquiles hizo un gesto en dirección a nuestras naves varadas en el grao y los capitanes mirmidones empezaron a separarse de las líneas restantes. El sol caía a plomo sobre nosotros y parecía refulgir con más fuerza en aquel lugar, aunque tal vez solo fuera una sensación causada por la albura de la playa. Caminamos hasta una elevación pequeña cubierta de hierba que afloraba desde el propio arenal. Tenía forma de media luna y abrazaba nuestro futuro campamento por un flanco y la retaguardia. En lo alto había un bosque que se extendía hacia el este, hacia un río de caudal titilante. Hacia el sur, Troya era un manchón en el horizonte. Si el responsable de la elección había sido Odiseo, no quedaba más remedio que agradecérselo. Era el mejor campamento con diferencia, pues ofrecía verdor, sombra y sosiego. Dejamos a Fénix al mando de los mirmidones y nos encaminamos hacia el campamento principal. Todos los rincones por donde pasábamos era un hervidero de hombres consagrados a la misma actividad: hacer rodar las naves hasta la orilla con el concurso de leños, levantar tiendas y descargar vituallas. Todos se movían con frenesí, impulsados por un propósito casi maníaco. Al fin estábamos allí. A lo largo del camino pasábamos junto al vivac del célebre primo de Aquiles, el imponente Áyax, rey de la isla de Salamina. Lo habíamos visto de lejos en Aulide y habíamos oído los rumores. Había roto la cubierta de su nave al pasear y había sido capaz de echarse un toro a las espaldas y llevarlo durante más de 1 kilómetro. Lo encontramos sacando de la bodega de su nave unos fardos gigantescos. Tenía unos músculos grandes como piedras. «Hijo de Telamón», lo saludó Aquiles. El hombre se volvió. Tardó un poco en darse cuenta de quién era el inconfundible muchacho que tenía delante. Entrecerró los ojos y adoptó una amabilidad rígida antes de saludar con voz pastosa. «Pélida». Depositó en el suelo su carga y le tendió una mano nudosa y con callos grandes como olivas. Compadeció un poco a Áyax el Grande. Él habría sido el Aristosacayón si Aquiles no hubiera ido. De regreso al campamento, nos instalamos en la colina que delimitaba la arena y la hierba para contemplar lo que nos había llevado hasta allí: Troya, separada de nuestras posiciones por una planicie vasta cubierta de hierba y flanqueada por 2 ríos de cauce ancho y corriente perezosa. El refulgir de las murallas de piedra bajo aquel sol de justicia era visible aún desde tan lejos y nos pareció ver el destello metálico de la famosa puerta Esea, cuyos goznes de bronce medían tanto como un hombre, según se decía. Más adelante tendré ocasión de ver de cerca esos muros de piedra perfectamente talladas y encajadas unas entre otras, un trabajo primoroso hecho por el propio dios Apolo, si se daba crédito a los rumores. Y entonces me pregunté cómo íbamos a conquistar aquella urbe, pues la muralla era demasiado alta para las torres de asedio y demasiado gruesa para ceder ante el fuego de las catapultas, y nadie en su sano juicio intentaría siquiera trepar por la superficie totalmente lisa de sus lienzos. Agamenón convocó la primera reunión cuando el sol se estaba poniendo en el horizonte.
Había levantado una carpa y había guardado en su interior varias hileras de sillas que formaban un semicírculo desigual. En la parte delantera se hallaban sentados los Atridas, Agamenón y Menelao, flanqueados por Odiseo y Diomedes. Los reyes entraron y ocuparon su lugar uno tras otro. Educados desde la cuna en la jerarquía, los de menor relevancia eligieron sitios más traseros y dejaron las filas de delante a sus pares más conspicuos. Aquiles no vaciló a la hora de tomar un asiento en la primera fila y me empujó para sentarme junto a él, y así lo hice, esperando de un momento a otro la objeción por parte de alguien que deseaba que me fuera de allí. Pero entonces llegó Áyax el Grande con su hermanastro bastardo, Teucro, e Idomeneo se hizo acompañar de un escudero y una auriga. Al parecer, a los grandes señores se les permitían sus indulgencias. A diferencia de los encuentros en Aulide, pomposos, erráticos e interminables, en aquella reunión se habló exclusivamente de letrinas, vituallas y estrategia. Los reyes se dividían entre los partidarios de atacar y los defensores de la diplomacia. ¿No debíamos intentar mostrarnos civilizados primero? Por increíble que pudiera parecer, Menelao fue la voz más firme a favor de parlamentar. Yo mismo iré gustosamente a tratar con ellos, se ofreció. Es mi trabajo. Si tenías intención de hablar de rendición, ¿para qué vinimos tan lejos? Se quejó Diomedes. Podría haberme quedado en casa. No somos salvajes, se empecinó Menelao. Tal vez quieran atenerse a razones. Pero no es probable que lo hagan. ¿Por qué perder el tiempo? Porque no pareceremos los villanos de esta historia si primero hay un poco de diplomacia y alguna tregua. Ese era Odiseo. Y eso implica que las ciudades de Anatolia no van a sentirse en la obligación de acudir en ayuda de Troya. Entonces, ¿estás a favor de eso, Itacense? Quiso saber Agamenón. Hay muchas formas de iniciar una guerra, mi querido rey de Argos, respondió Odiseo con un encogimiento de hombros. Soy de la opinión de que las racias son un buen comienzo. Consiguen prácticamente los mismos logros que la diplomacia, pero con más beneficio. Sí, una racia, cacareó Néstor. Lo primero de todo es hacer una demostración de fuerza. Agamenón se frotó el mentón y paseó la mirada por las sillas de los reyes. Creo que Néstor y Odiseo están en lo cierto. Hagamos primero una racia. Tal vez enviemos una embajada más adelante. Empezaremos mañana. No necesitó añadir instrucciones ulteriores. La racia era un clásico de la poliorcética. No se ataca a la ciudad, sino las tierras circundantes que la abastecen de grano y carne. Se asesina a quienes ofrecen resistencia y se esclaviza a quienes se rinden. De ese modo, los asediadores consiguen toda la comida, así como a las esposas e hijas de esos hombres, que pasan a ser las garantes de su lealtad. Quienes lograban escapar al ataque se acogían a la protección de la ciudad, cuyos distritos se llenaban de gente con el consabio resultado de motines y alguna enfermedad. Al final, la urbe se veía obligada a abrir las puertas, por desesperación o por honor. Albergaba la esperanza de que tal vez Aquiles pusiera alguna objeción, pues no había gloria alguna en degollar granjeros, pero él se limitó a sentir, como si hubiera tomado parte en 100 cercos y en su vida no hubiera hecho otra cosa que asediar ciudades. Una última cosa. No quiero caos ni confusión en caso de ser atacados. Debemos formar en líneas y compañías. Agamenón se removió en su asiento, casi parecía nervioso, y bien podría estarlo, pues nuestros reyes eran quisquillosos y difíciles, y aquella era la primera distribución de los puestos de mérito, la posición en las filas. Si iba a producirse alguna rebelión contra la autoridad de los dos Atridas, se produciría entonces. La simple idea de una revuelta parecía enfurecerlo, y habló con voz aún más ronca. Ese era uno de los fallos más reiterados de Agamenón. Se volvía más desagradable cuando más precaria era su posición. Menelao y yo ocuparemos el centro, por supuesto, aseveró. Una pequeña mareja de descontento atravesó las filas de los reyes, pero Odiseo reaccionó rápido y habló para hacerse oír por encima de los murmullos. Muy sabio por tu parte, rey de Micenas. Los emisarios podrán encontrarte con suma facilidad. Por eso mismo, Itacense, convino Agamenón, asintiendo con brusquedad, como si esa fuera en verdad la razón. A la izquierda de mi hermano estará el príncipe de Fitia, y a mi derecha Odiseo. En las alas se situarán Diomedes y Áyax. Todas aquellas posiciones eran las más peligrosas, las que el enemigo intentaría flanquear o atravesar. Había que defenderlas a toda costa, y por eso eran las de mayor prestigio. Los demás puestos se determinarán por sorteo. El general aguardó a que se acallara el murmullo para concluir. Está decidido. Empezamos mañana con una racia en cuanto amanezca. El sol se estaba poniendo cuando echamos a andar de camino a nuestro acuartelamiento de la playa. Aquiles se hallaba muy complacido. Se había hecho con uno de los puestos de primacía y sin luchar. Era demasiado pronto para cenar, así que subimos por la pradera que alfombraba la ladera de la colina situada detrás de nuestro campamento y nos detuvimos en lo alto durante un instante con el fin de inspeccionar la nueva posición. La luz mortecina le iluminaba los cabellos dorados a Aquiles, cuyo semblante se dulcificó con el crepúsculo. Una pregunta me consumía las entrañas desde que tuvo lugar el combate del desembarco, pero no había tenido tiempo de formularla hasta ese momento. ¿Piensas en ellos como si fueran animales? Como te aconsejó tu padre.
Él negó con la cabeza. No pienso en nada. Las gaviotas estridentes volaban en círculos por encima de nuestra cabeza. Intenté imaginarlo cubierto de sangre y con aspecto mortífero después de la primera racia del día siguiente. ¿Tienes miedo? Quise saber. En los árboles situados detrás de nosotros soltó la primera llamada de los ruiseñores. No, nací para esto. Me despertó el chapaleteo de las olas contra la costa de Troya. Aquiles aún se hallaba adormilado junto a mí, así que yo me deslicé fuera de la tienda para dejarlo dormir. La jornada se presentaba como la del día anterior, un cielo despejado, un sol brillante y caluroso, y el mar convertido en un espejo que proyectaba destellos grandes y luminosos. En cuanto me senté, noté en la piel las gotas de sudor que enseguida empezaron a acumularse hasta formar regueros. La racia daría comienzo en menos de una hora. Me había adormecido con esa idea y amanecido con el mismo pensamiento. Nosotros ya lo habíamos hablado y yo no iba a participar, como la mayoría de los hombres. Era una expedición realizada por reyes, elegida para asegurarles los primeros honores a los mejores guerreros. Aquiles iba a matar a un hombre de verdad. Sí, estaban los hombres abatidos en la playa el día anterior, pero eso había sucedido en la distancia, sin verter una sangre que todos pudieran ver. Los troyanos alanceados se desplomaron de forma casi cómica, demasiado lejos para verles la cara o apreciar su dolor. Aquiles salió ya vestido de la tienda, se sentó junto a mí y tomó el desayuno que lo estaba esperando. Hablamos poco. No había palabras que yo pudiera pronunciar para explicar cómo me sentía. El nuestro era un mundo de sangre y solo la reputación lo conquistaba. Los cobardes no combatían. Un príncipe ni siquiera tenía elección. Guerreaba y ganaba o guerreaba y moría. Incluso Quirón le había enviado una lanza. Fénix ya se había levantado y había reunido a los mirmidones que iban a acompañarlo. Era la primera escaramuza y todos querían ser la voz y la imagen de su señor. Aquiles se levantó y lo vi encaminarse hacia ellos, con las hebillas de la túnica centellando y su capa de un púrpura oscuro realzando el color de sus cabellos dorados a causa del sol. Se parecía tanto a un héroe que me costaba creer que aquella misma noche nos habíamos estado escupiendo huesos de aceituna por encima de la bandeja de quesos que nos había dejado Fénix, profiriendo gritos de júbilo cuando uno me cayó en la oreja, todavía con trocitos de fruto colgando. Alzó una lanza mientras los arengaba y agitó la punta gris oscuro como una piedra o agua de tormenta. Sentí lástima por los reyes que debían luchar por imponer su autoridad o que la sobrellevaban a duras penas. Hacían gestos toscos y vastos. En cambio, Aquiles estaba lleno de gracia, como una bendición, y los hombres alzaban el rostro hacia ella como los fieles se orientan hacia un sacerdote. A renglón seguido vino a despedirse de mí. Volví a ser mortal y sostenía la lanza sin apretar, casi con pereza. ¿Me ayudas a ponerme el resto de la armadura? Asentí y lo seguí al frescor de la tienda, detrás de la pesada puerta de tela, cuya caída tenía un efecto similar a que alguien apagara la luz. Le entregué piezas de cuero y metal conforme me las iba pidiendo mediante gestos, y con ellas se cubrió los muslos, los brazos y el vientre. Se anudó una tras otra. Las tiras rígidas de cuero se hundieron en su piel suave, cuyos contornos yo había seguido con el dedo aquella misma noche. Las manos me temblaron, ávidas de destensar las correas y liberarlo, pero no lo hice. Los hombres lo aguardaban. Le entregué la última pieza, un casco deslumbrante con cola de caballo. Se lo encajó hasta dejar solo una franja nimia de rostro a la vista. Se inclinó hacia mí, envuelto en bronce y oliendo a sudor, cuero y metal. Cerró los ojos al sentir sobre mis labios los suyos, la única parte aún suave de Aquiles. Después se marchó. Sin su presencia el pabellón parecía de pronto mucho más pequeño y cerrado, y olía más a las pieles colgadas por las paredes. Me tumbé en nuestro lecho y escuché sus órdenes impartidas a voz a grito, los pasos de marcha, el piafar de los caballos y, por último, el chirriar de las ruedas del carro en el que se alejaba. Al menos no temía por su seguridad, pues no iba a morir mientras viviera Héctor. Cerré los ojos y me dormí. Me desadormeció la presión de su nariz sobre la mía. No dejó de insistir cuando me aferré a las hebras de mis sueños. Olía de forma extraña y penetrante, y por un momento casi me repugnó aquella criatura que frotaba el rostro con el mío, pero se echó hacia atrás para sentarse y volvió a ser Aquiles, con el pelo húmedo, ennegrecido, como si de sus cabellos hubiera desaparecido todo el sol de la mañana, que sí incidía en su rostro y en las orejas, aplanadas y húmedas tras el encierro del casco. Estaba cubierto de sangre y algunas de las salpicaduras más intensas aún estaban sin secar. Mi primera sensación fue de pánico. ¿Lo habían alcanzado e iba a morir desangrado? ¿Estás herido? Quise saber. No pueden acercarse lo suficiente para tocarme, respondió con una nota triunfal de asombro en la voz. No sabía que iba a ser tan fácil. Es como si nada, tendrías que haberlo visto. Después los hombres me vitorearon. Hablaba con un aire ensoñador. No fallo, me gustaría que lo hubieras visto. ¿Cuántos? 12, me contestó. 12 inocentes sin relación alguna con Paris, Helena o alguno de nosotros. ¿Eran granjeros? Pregunté con un amargor en la voz que pareció hacerlo volver a soser. Iban armados. No mató a hombres indefensos. ¿Y a cuántos crees que vas a matar mañana? Advirtió el tono hiriente de mis palabras y desvió la mirada. El dolor de su semblante fue un gran golpe para mí. Me sentí avergonzado.
¿Dónde había quedado mi promesa de perdonarlo? Ese era su destino, yo lo sabía, y, de todos modos, yo había elegido ir a Troya. Era demasiado tarde para poner objeciones por el simple hecho de que mi conciencia hubiera comenzado a irritarse. Lo siento, me disculpé. Luego le pedí que me describiera lo sucedido, que me lo contara absolutamente todo, tal y como había pasado siempre entre nosotros. Y así lo hizo. Me refirió la historia con detalle. La primera lanza penetró en la mejilla de un hombre, llevándose toda la carne cuando salió por el otro lado. La segunda la había atravesado el pecho a otro, donde quedó atascada, como pudo comprobar cuando intentó retirarla. El hedor de la aldea era terrible cuando se marcharon. Olía a metal y lodo, las moscas empezaban ya a posarse. Yo escuché hasta la última palabra, imaginando que solo era un relato, como si hablara de siluetas oscuras dibujadas sobre una cerámica y no de hombres. Agamenón apostó centinelas para vigilar la ciudad las 24 horas del día. Todos nos mantuvimos a la espera de un ataque, una embajada o una demostración de poder, pero Troya mantuvo las puertas cerradas a piedra y lodo, así que prosiguieron las razias. Aprendí a dormir de día con el fin de no estar cansado a su regreso, pues Aquiles siempre necesitaba hablar y contarme hasta el último detalle del semblante, las heridas y los movimientos de los hombres, y yo deseaba ser capaz de escuchar para asimilar las imágenes sangrientas y pintarlas luego vulgares y corrientes en el vaso de la posteridad, y para liberarlo de ellas y conseguir que volviera a ser Aquiles.